Ahora sí. El primer encuentro estaban hablando de la simulación, de las diferentes etapas. Yo le expliqué bueno, cómo íbamos a trabajar eh, esta materia, que una de las cosas que íbamos a estar trabajando era que en algunas semanas usted iba a venir con su equipo de trabajo, el cual le voy a mandar un link mañana para que usted me indique con quién usted va a trabajar. El que no tenga equipo, bueno, puede ponerle su nombre y ahí usted coloca que está solo, entonces luego cada quien va a poner un link de WhatsApp para que así se vayan uniendo las personas. Yo le voy a preparar el documento en Excel, ahí si usted conoce a una gente, usted se anota con él. Si le falta un integrante, que van a ser de 3 personas, bueno, entonces ahí esa persona, ¿verdad? Se puede agregar con usted, en caso de que no tenga grupo. Pero es importante que esta semana ya estén definidos los equipos de trabajo, porque como le comenté, algunas tareas se van a trabajar en equipo, sobre todo las que son prácticas. Por ejemplo, la tarea que está habilitada, la número 2, que mañana también le voy a mandar los links de Harina para que quiera ver los tutoriales de cómo usarlo. Si no, también usted puede buscar en YouTube los tutoriales. O que quiera hacerlo programando, lo puede hacer programando, porque mayormente las simulaciones, cuando me han tocado, es a puro código, pero es demasiado complicado. Usted hacerlo a puro código le toma demasiado tiempo. O sea, les recomiendo que mejor vea un tutorial en YouTube de cómo usar Harina y use Harina, que la verdad es una sencilla. Bueno, casi todo el mundo siempre me entrega utilizando Harina. Entonces, la idea con eso es que, como le comentaba, ya están definidos los grupos, porque en la siguiente clase usted me va a traer, yo le voy a indicar, bueno, hoy vamos a hablar de eso, de algunas cositas que usted me va a traer, que es la primera etapa de la simulación, que lo hablamos la semana pasada. Usted recuerda que yo le dije, cuando yo hablo de la primera etapa de la simulación, es importante que usted esté claro, cuando hablamos de la primera etapa, a qué se refiere esa primera etapa. Entonces, que usted lea qué es lo que te está pidiendo esa primera etapa. Porque muchas veces te dice definición del problema o definición del sistema. Y usted lo que me define el sistema cuando en la primera clase, ¿verdad? Explicamos esa parte de que había que leerla bien porque te hablaba del contexto, te hablaba de los objetivos generales específicos, de las características a medir. Se hablaba en la primera etapa. Por eso lo voy a comentar eh, al final de la clase para que usted más o menos tenga una idea de qué es o cómo usted me debería presentar la primera etapa de la simulación, que es que lo van a presentar en la siguiente encuentro. Tiene que venir preparado, ¿verdad? Con esa información. Usted viene con su equipo, un representante, o entre varios, y me hablan en ese formato, como yo lo voy a indicar, qué es lo que usted me va a presentar para la primera etapa. Bien. Entonces, vamos a compartir aquí. Cuando usted habla de simulación, usted no puede hablar de simulación sin antes hablar de probabilidades, que es bien interesante. Entonces, ¿qué hablamos de las probabilidades? Cuando nosotros hablamos de probabilidades, usted tiene que hablar que dice la teoría de la probabilidad es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios. Muchas veces cuando se habla de probabilidad, la gente lo asocia automáticamente con estadística. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de esa teoría de probabilidad, en esencia es matemático. O sea, la probabilidad es una rama de la matemática que la estadística lo utiliza como un instrumento para hacer mejores predicciones. Entonces, muchas veces cuando uno menciona la palabra probabilidad, las personas automáticamente comienzan a pensar en estadística. Pero recuerde que es una rama de la matemática. Dígame, Máximo. Sí, yo era una de esas personas porque incluso hay un programa de la carrera que se llama, una asignatura que se llama Estadística y Probabilidad, que es de matemáticas, entrenada después de análisis matemático 2. Exacto. Y fíjense en cómo es, muchas veces que uno tiene que saber como el significado de las cosas para así orientarse, porque uno dice, ok, la probabilidad.
al final usted va a ver muchos problemas matemáticos, pero lo interesante de esto es que obviamente la estadística se va a auxiliar de ella para hacer una mejor precisión, porque ¿qué es lo que uno quiere hacer en la estadística? Hacer predicciones. En la simulación, ¿qué es lo que usted va a hacer? Hacer predicciones. Entonces, ahora bien, ya sabemos que esa probabilidad va a estar formada por un conjunto de técnicas que le va a permitir a usted asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra, obviamente. Eh, que ahí ya uno más o menos va viendo y va comenzando a entender esas diferencias entre cuando hablamos de estadística y hablamos de probabilidad. Porque son muy parecidos, la verdad, son conceptos relacionados, pero tú no lo puedes ver como sinónimo. O sea que conocer la diferencia entre uno y otro le va a ayudar a usted a entender mejor y a tener un conocimiento más preciso en sí de la materia. O sea, recuerde siempre, teoría de la probabilidad va a siempre estar formado o contribuye a lo que es un aparato, a un apartado, perdón, matemático. O sea, es una ciencia prácticamente, una herramienta de la ciencia matemática. Entonces, la estadística se sirve de ese instrumento. O sea, al final, fíjense acá que dice el concepto de probabilidad. En cualquier caso, sin usted desviarse del concepto de la teoría de la probabilidad, diremos que está formada por un conjunto de técnicas que nos permiten asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra. Al final de la jornada, eso es lo que usted va a estar haciendo cuando usted esté trabajando con su proyecto, porque usted va a tener que indicar, en base a la hipótesis, en base a los planteamientos que usted hace, exactamente qué es lo que usted entiende que pudiese ocurrir si pasa un evento u otro. O sea, ok, si habilitamos un cajero, que usted dijo que vamos a habilitar otra sucursal, o vamos a habilitar otro servidor para que atienda mayor cliente, ok, ¿cuál es la probabilidad de atención? O sea, ¿cuánto más él va a atender si yo habilito eso? Entonces, lo interesante de esto es que no se quedaría nada más en lo que usted entienda que pudiese pasar, sino que en la simulación, en el software, cuando usted comienza a configurar los números, dependiendo de la probabilidad que usted vaya a utilizar, obviamente, si es exponencial, si es binomial, eh, te va a dar un resultado y te va a acercar lo más posible a la realidad. Por eso que yo digo que cada simulación, primero yo tengo que saber el contexto de la problemática en el sector que yo estoy estudiando eso, porque usted tiene que comprender cómo funciona ese sistema. O sea, cada elemento, cómo está conectado, qué depende de qué elemento depende del otro, qué relación tiene cada elemento con otro, para usted poder integrar una simulación. Porque muchas veces con la simulación uno lo ve el software. Tú le pones los números que usted entienda y el software te va a dar un resultado. Mira, ve, yo tengo aquí que creo que van a llegar a 20 clientes, 10, 15, en tanto tiempo, que van a ser atendidos tanto en esta distribución. Pero fácilmente, si usted no estudió cómo funciona ese sistema que usted está planteando, por ejemplo, un banco, una clínica, una farmacia, no sé, lo que usted proponga, fácilmente los números que usted puso, si no van acorde a la realidad, te van a dar resultados muy, muy lejos de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va a hacer la conclusión en base a las estadísticas que te arroja la simulación, va a ser un tema muy preocupante o muy complejo para usted, ya que usted no va a tener ni idea de cómo explicarlo, porque o los números que usted me va a dar a mí en su conclusión van a estar muy lejos de lo que es la realidad. Entonces, que usted me diga, no, mira, me voy a quedar simplemente con el mismo servidor. Y en el original, él atendía, por ejemplo, 80 clientes a una capacidad de un 80%, y luego usted me dice, y su simulación plantea que están atendiendo 200 clientes, porque usted agregó otro servidor. Si el primero atendía 80 a un 80%, difícilmente te puede atender 250 con dos. O sea, creo que se alejaría un poquito de la realidad. Por eso digo que debe de saber bien y entender en el sistema que usted va a trabajar, sobre todo eso, e entenderlo cómo funciona. O sea, luego, cuando usted habla de simulación, existe lo que se llama los diferentes sucesos que pueden ocurrir en, dentro de esa misma simulación. O sea, cuando usted habla de suceso, cuando lo llevamos al contexto de probabilidad,
viene siendo cualquier subconjunto de un espacio muestral. O sea, cualquier posible resultado que yo tenga realizando un experimento aleatorio. Eso viene siendo un suceso. Ahora, en el suceso usted va a tener suceso elemental y suceso compuesto. Entonces, en el suceso elemental, cuando se habla de elemental, se dice que está formado por un único elemento del espacio muestral. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Se dice que es un suceso elemental si está formado por un único elemento del espacio muestral. Yo siempre pongo en las clases el ejemplo más básico, que es el lanzamiento de un dado, para uno comenzar a entrar en el contexto. Ejemplo, en la lanzada de un dado, según la definición del suceso elemental, ¿qué sería un suceso elemental? Ahí. Si dice, de un solo dado. Si yo digo que un suceso elemental es un suceso que está formado por un único elemento del espacio muestral. Dígame, Derek. El valor obtenido cuando El se valor tira. obtenido. El valor obtenido cuando se tira. Entonces, ese valor obtenido, ¿qué puede ser? Sigo respondiendo. Vamos a darle chance a otra persona. Derek dice el valor obtenido. Dígame, Madison. Bueno, profe, un suceso sería por lo menos que se tiren 3 dados y los 3 dados saquen 6. Eso será un suceso. Ponme el ejemplo con un solo dado. Si yo lancé un dado, tirando un solo dado. Fíjense que el tema habla del espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral del dado? ¿Cuál sería? No sería la capacidad 1 de 6, capacidad de 6. O sea, mi población sería, ¿verdad? La población completa sería del 1 al 6. Ajá. Y yo de ahí puedo tomar la muestra y decir, voy a lanzar el dado para tratar de que me salga un 5. Ya yo estoy definiendo cuáles serían mis sucesos elementales. O sea, bueno, uno de ellos. Porque también yo puedo lanzar el dado que me salga un 3 o puedo lanzar el dado que me salga un 2. Con el lanzamiento de un solo dado, yo estoy intentando de conseguir ese resultado. Ahora bien, vamos ahora a hablar del suceso compuesto. Dice suceso compuesto. Se dice que es un suceso compuesto si está formado por más de un elemento del espacio muestral. Está formado por más de un elemento del espacio muestral. En la misma lanzada del dado, ¿qué sería un suceso compuesto? ¿Tú te crees? Ya dijimos que un elemental sería yo lanzar. Se supone, profe, que sería el que yo dije anteriormente, que usted lance los dados y saque 6 o un número par. Me quedo con el número par. Así mismo. Si yo lanzo un dado, por ejemplo, yo digo, ¿por qué suceso muestral? Porque con el mismo lanzamiento de un dado, yo digo, ok, yo voy a lanzar este dado y yo quiero conseguir un número par. Yo tengo varias posibilidades. Una de esas posibilidades, 2, 4 o 6. Eso pasa con los clientes. A veces yo estoy con un cliente y un cliente puede venir por 2, 3, 4, 5, 6 servicios. O sea, ese suceso, eso que está ocurriendo con ese cliente, ahí yo tengo que sumar los tiempos. ¿Por qué? Porque tengo varias posibilidades de ocurrencia. Por ejemplo, aquí, en el suceso compuesto, fíjense que en el lanzado de un dado, yo estoy detrás de 3 posibles cosas que ese cliente puede buscar o ese dado puede pasar. El número 2, el número 4, el número 6. Porque yo estoy atrás de un número par. Muy importante hay que usted comprenda esa parte. Ahora, entre los sucesos, usted va a destacar lo siguiente: suceso seguro, suceso imposible o suceso contrario. ¿Qué pasa con el suceso seguro? Aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. O sea, el que se va a cumplir siempre. Si usted me plantea en el mismo dado, ¿qué sería un suceso seguro?
uno seguro de que te salga cualquier número del 1 al 6. Exactamente. Que te salga el número del 1 al 6. Es decir, que también lo tiene que definir en su simulación cuáles serían los servicios que usted estaría simulando o prestando. O la cantidad máxima de clientes, la capacidad de atención, cuál sería, para que trate de no exceder de ese rango. Suceso imposible en el mismo dado, obviamente, que te salga un número mayor que 6. Ajá, exacto. O menor que 1. O que te salgan dos números, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ya ahí te tendría que hablar de ese suceso. Dígame, Madison. Bueno, profe, le voy a hablar sobre algo real que se pasó en el día de hoy. Por ejemplo, nosotros usamos unos NetServer que resisten de 30 a 32, que es lo máximo. Ellos se le pueden poner 62, pero se sobrecarga mucho el sistema. ¿Qué es lo que uno hace? Que uno nada más le pone 32 y eso sería un suceso seguro, porque ahí yo estamos seguros de que no se nos va a caer el sistema. Eso también, exactamente, puede ser un buen punto. Se fíjense acá, como ustedes, cuando hablamos de seguro y cuando hablamos de imposible, yo tengo que definir esa parte. Porque recuerde que en la simulación usted va a estar trabajando con muchos números y números aleatorios, números random. A trabajar con todos esos números aleatorios, con todos esos números random, vienen los inconvenientes. De que puede pasar de que ese mismo número aleatorio te genere un número ahí no acorde a la realidad. Si me genera número no acorde a la realidad, entonces yo puedo tener inconvenientes. Y luego cuando estemos hablando de los números pseudo aleatorios, usted se va a dar cuenta de que ese ciclo se repite. Dependiendo del número que usted elige inicial para hacer la simulación, llega un momento que la secuencia vuelve y se repite la secuencia. Por eso que esos juegos al azar muchas veces tienen que pasar una certificación para poder decir que son aleatorios realmente, porque muchos, si viene una persona y se sienta fácilmente con el pasar de los tiempos o de los años, si tú dejas el mismo algoritmo, te pueden descifrar ya los próximos resultados, porque llega un momento que se va a repetir y eso pierde la aleatoriedad. Por eso que en computadora, cuando estamos hablando de eso, no se hablan de números aleatorios, sino pseudo aleatorios. Pero en su momento vamos a hablar de eso. Suceso contrario o complementario, bueno, sería que yo te trate de un número par y me salga un número impar. O sea, un suceso contrario a lo que yo estaba buscando. Que también son situaciones que se pueden presentar. Aquí en el cálculo de la probabilidad, te dice que la probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado cuando se realiza un experimento aleatorio. Eso es la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Fíjense ahí que yo tengo el suceso imposible, el suceso seguro. Por ejemplo, fíjense acá que te dice, ok, de esas 4 pelotas, que ya yo sé, voy hablándole así porque yo sé que ustedes tuvieron 2 materias que prácticamente nada más hablaban de esto. Se supone que eso que usted aprendió allá es que usted me lo va a aplicar aquí ya usándome la probabilidad, usándome la simulación. Entonces acá en la probabilidad, fíjense que te dice, ok, yo tengo una pelota, yo tengo 5 pelotas, la probabilidad de yo sacar una pelota azul son 4 de 5. ¿Por qué? Porque tengo 4 pelotas azul, la probabilidad es más alta. Entonces, ¿por qué se habla aquí de esa probabilidad? Sencillo. Si yo te planteo la simulación de un salón de belleza, no es la verdad que usted me va a poner a mí todos los servicios que tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Usted sabe muy bien que el servicio de secado de pelo es el que la gente va a solicitar más. Ahora, ese secado de pelo, fíjense que tiene un tiempo estimado, que usted dirá, bueno, 45 minutos. Sí, pero va a depender también del largo de pelo de la gente. Fíjense cómo me estoy yendo más profundo. Y luego digo, ok, pero estamos hablando de la gente de República Dominicana. Mayormente las mujeres de República Dominicana tienen este centímetro de pelo, el promedio, de largo. Pero me estoy yendo ahora a República Dominicana, Sajoma. No, ahí la mayoría de las mujeres tienen el cabello largo. O Santiago Rodríguez, bueno, espérate, la probabilidad, porque el salón que yo estoy estudiando está en Sajoma. En Santiago, bueno, tienen también mucho con el pelo largo, pero también tienen un promedio, vamos a decirlo así, porque
ya tenemos más mezclas. O sea, para que ustedes vean cómo incluso la parte demográfica, geográfica va a influir. El lugar donde yo vaya a hacer el estudio va a influir porque el comportamiento es diferente o el tipo de persona que yo voy a atender es diferente. O sea, el tiempo que yo tengo en un lado quizá no es el mismo tiempo promedio que yo voy a tener en otro lado. Ya son las variables que van a hacer la diferencia en su simulación. Porque ese numerito que usted colocó ahí, recuerde que lo voy a estar utilizando para hacer todos los cálculos posibles, para luego arrojarte un resultado. Si yo no cuido esos números que voy a poner ahí, yo le garantizo que usted va a tener inconvenientes con no solamente con la presentación, sino con el proyecto final, con el resultado arrojado. Quizá usted tenga en mente un resultado y le va a dar otro, si no maneja bien los números. Eso es lo inconveniente quizás de la simulación. Es decir, que a cada servicio, ¿verdad? Para no volarme esa parte, ¿verdad? También para mencionar que si yo y a un salón nada más no se va por secado de pelo, quizás yo me vaya por un secado y un corte. ¿A qué yo me refiero? Yo tengo secado y corte. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una gente vaya nada más por secado o vaya por secado y corte? O pero vamos a ver también que van por secado, corte y también otro servicio, ¿cómo que se llama? Tintado de pelo. Por entonces, cuando tú te vas a hablar, tú dices, ok, yo tengo tintado también. Ahí tengo tres cosas. Secado de pelo. Tengo el tintado y el corte. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que vayan por un servicio, por dos servicios de eso o por tres servicios de eso? Entonces, esas probabilidades es que tú tienes que comenzar a jugar con eso. Porque recuerde que si yo voy por corte y secado, el tiempo tiene que sumarse. Voy a tomar más tiempo con ese solo cliente. Entonces, luego es que vienen los planteamientos. Cuando tú comienzas a ver, tú dices, pero ven acá, mis problemas son los fines de semana. Entonces, los fines de semana, justamente, por la cantidad de clientes que yo tengo, a mí no me conviene decir que voy a contratar otra persona para que me ayude con ese secado de pelo, porque entonces yo perdería mucho dinero. Porque mi tiempo de carga es un 80% o un 60% durante la semana. Los fines de semana es que es un 80, un 90%. Si contrato a otra gente, vamos a tener los dos mucho tiempo de ocio. Esa es la forma de pensar en una simulación. Entonces tú dices, ok, pero yo pudiese hacer otro planteamiento, ya que no me puedo dar el lujo. En algunas ocasiones quizás te pueda dar el lujo de contratar a otra gente, pero en muchas ocasiones no. O sea, por otra alternativa es que entonces los fines de semana yo solamente te puedo hacer un corte de punta de pelo y quizás corte y tintado. O quizás no te puedo hacer tintado de pelo, de X color, porque quizás el color negro es más fácil. Hay otros colores que llevan otro procedimiento. Entonces, los días de semana, que son los días más flojos que hay, bueno, yo te puedo hacer ese procedimiento, pero ese fin de semana no. ¿Por qué? Porque perdería mucho dinero, dejaría de atender demasiadas personas por atenderte a ti. Por eso también va a depender de la cantidad de personas que vengan por ese servicio. Porque si es considerable, yo digo, no, pues entonces yo voy a contratar a una persona que se va a dedicar nada más a ese tipo de servicio. Por ejemplo, como hicieron la farmacia cuando llegaron los seguros médicos, que perdían muchísimos clientes. ¿Por qué? Porque para atenderte con seguro médico una factura sabían durar fácilmente 30 minutos y que vino a comprar en cash flow en efectivo, sin seguro médico, fácilmente se separaba y se iba. Muchas comenzaron a alternar. Yo atiendo uno y uno, o atendía primero 3 personas que vinieron a pagar cash y una persona con seguro. Pero luego las demás saltaron, yo tengo una persona que cuando llega alguien con seguro es exclusiva para tener esa persona con seguro para que una caja siempre vaya fluyendo. O sea, comenzaron a buscar alternativas de no incurrir en más gastos, que son muy importantes, yo poder controlar los gastos que voy a hacer y poder controlar y poder mejorar el servicio, que eso es lo que se buscaba en ese momento. Entonces, fíjense cómo hay cositas, a veces cuando uno no se sienta a analizar la profundidad, no te van a llegar a la mente. Por eso tú tienes que conocer cada proceso. Por eso hay que hacer en la etapa 2 de la simulación, te habla que tú tienes que hacer un diagrama. Por ese diagrama es por lo mismo, es como para que tú desgloses esos procesos y tú veas cómo están conectados. Y luego en cada proceso de eso, comenzar a ver cómo funciona para ver qué yo puedo mejorar
y hacer un planteamiento correcto. Método de medición de la probabilidad te dice que uno de los métodos más utilizados es la regla de Laplace, que define la probabilidad de un suceso como el cociente entre casos favorables y casos posibles. Ya sabemos eso. ¿Cuál es la probabilidad de suceso? La cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos posibles. Como dijimos con la pelota, que habían 4 pelotas azules. O sea, habían la probabilidad 4/5. Tipos de simulación, que este tema lo vamos a volver a tocar, porque ¿verdad? Yo simplemente lo voy a mencionar hoy, pero luego vamos a tocar más profundidad. Porque es uno de los puntos que tú tienes que hablar de qué tipo de simulación tú vas a hacer. Si una estática versus una dinámica, cambio continuo versus cambio discreto, determinístico versus estocástico, o modelos más operacionales. Fíjense cuando te habla de estática versus dinámica, que dice, ¿tiene el tiempo algún impacto en el modelo? ¿Puede el estado del sistema cambiar continuamente o solo en puntos discretos en el tiempo? O sea, esa es una pregunta que tú deberás hacerte. Ok, tipo de simulación, estática versus dinámica. Cuando hablamos que el tiempo tiene que ver, ok, no hay problema, Derek. Cuando dice que el tiempo tiene que ver, entonces a mí me convendría hablar de una estática versus dinámica. Si el tiempo cambia o no cambia. Cambio continuo versus cambio discreto. ¿Puede el estado del sistema cambiar continuamente o solo en puntos discretos en el tiempo? Determinístico versus estocástico. ¿Es todo seguro o existe incertidumbre? O sea, todo va a depender. Si yo le paso X datos, siempre me va a dar el mismo resultado. O aunque yo le paso los mismos datos, eso puede variar. Entonces ahí uno decide si va a ser determinístico o estocástico. Y ya modelos más operacionales como dinámico, cambio discreto, estocástico. Primero lo que vamos a hacer es una investigación sobre ellos, que luego yo lo colocaré en plataforma para luego venir a debatir sobre esos tipos de simulaciones y en qué escenario uno pudiese utilizar uno u otro para hacer el planteamiento correcto. Fíjense acá, cuando hablábamos de simulación, que te dice que yo tengo una simulación que yo puedo experimentar con el sistema real, experimentar con el modelo del sistema. Dentro de ese modelo del sistema, que esa fue una primera cosa que ustedes investigaron. Yo tengo el modelo mental, el modelo verbal, el modelo físico y el modelo matemático. Pero mire cómo dentro del modelo matemático, yo tengo la solución analítica y luego la simulación. Es decir, que lo primero que yo tendría que hacer es tratar de hacer experimentos con el sistema real. Algunos sistemas no me lo van a permitir. Si no puedo hacer esas simulaciones o esas pruebas con el sistema real, voy a experimentar con el modelo de sistema, que puede ser un modelo mental. Bueno, si es una simulación pequeñita, ¿verdad? Uno puede hacer un modelo mental, un modelo verbal, un modelo físico o un matemático. Pero fíjense en que la simulación, por lo caro que es y lo compleja que es, prácticamente sería tu última opción o lo último que tú deberías plantear o pensar es realizar una simulación. En nuestro caso, ¿verdad? Como yo le dije el primer día, su primera opción es hacer una simulación porque de eso se trata la materia, obviamente. Pero no quita, ¿verdad? Que ya ustedes vayan viendo de qué va tratando el asunto. Bueno, ya cuando viene el modelo dinámico, cuando habla de modelo dinámico, te habla de modelo de tiempo discreto, modelo de eventos discretos, modelo de tipo continuo, modelo híbrido, que primero voy a poner la investigación para que ustedes aterricen los términos, para luego debatir esto. Modelo de parámetros concentrados y modelo de parámetros distribuidos. O sea, cuando hablamos de modelo de tiempo continuo, tiene ciertas subdivisiones para tratar de usted poder comprender lo que va a realizar. Entonces, en este caso, que es lo que me interesa más hoy, es que para la siguiente clase, usted va a trabajar en su equipo, ¿verdad? La primera etapa, que era la famosa definición del sistema. Eso prácticamente era lo que usted iba a trabajar o lo que usted va a traer para la siguiente clase. Usted prepara, si usted quiere, una presentación, una diapositiva, un documento en Word, o como usted quiera, que se vea bien bonito, que se entienda lo que usted está poniendo. Y me trae esa definición del problema. Que usted recuerda que en esa definición, a ver si lo tengo por aquí,
yo le hablaba que usted tenía que determinar la parte del contexto del sistema. O sea, cuando hablábamos de esa definición, usted recuerda que decía que en la primera etapa de la simulación puede utilizar la información, o sea, consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del proyecto, especificar los índices de medición, especificar los objetivos específicos y definir el sistema que se va a modelar. De eso era lo que hablábamos en la primera etapa. ¿Usted recuerda que yo le dije, lea bien qué es lo que usted piensa hacer o qué es lo que se va a hacer en la primera etapa? Porque es engañoso que te diga definición del sistema. Entonces, él te habla y te dice, mira, tú tienes que estudiar el contexto del problema. Eso es lo primero que usted va a hacer. Estudiar el contexto del problema. O sea, cuando te habla de eso, es que te dice, usted debe describir el problema real. O sea, ¿qué significa describir el problema real? Explicar la situación actual. La situación actual. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Cuál es la situación actual de ese sistema? ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta ese sistema? O sea, cuando hablamos de describir la situación actual, se supone que si usted decidió hacer una simulación es porque usted quiere demostrar algo, usted quiere mejorar algo, algún problema debe de tener. O sea, como usted habla de la situación actual, usted va a hablar de las dificultades que enfrenta el sistema en cuestión y por qué es importante resolver ese problema. Escuche bien, yo voy a hablar del contexto del problema. Voy a describir esa situación. Por ejemplo, que usted diga, mira, mi simulación trata de un hospital. O sea, los tiempos de espera para atención de emergencia son demasiado largos. Entonces, como son demasiado largos, eso afecta la calidad del servicio y la satisfacción del paciente, por decirte algo. Ahora, yo también tengo que, en esa misma definición, definir el entorno del sistema. O sea, cuando me habla de ese entorno del sistema, usted tiene que describirme ese entorno que se encuentra el sistema. O sea, cuando hablamos de describirme el entorno, ¿cuáles son las limitaciones físicas? ¿Cuáles son las limitaciones tecnológicas? Las limitaciones económicas. O de recursos humanos, la persona que hace falta, que influyen en ese problema. Yo tú me definió cuál es la situación, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las limitantes. Ahora, el entorno, tanto físico, tecnológico, económico, que influyen en ese problema, porque puede ser económico, puede ser tecnológico, puede ser físico, puede ser que me haga falta personal. Siguiendo el mismo ejemplo del hospital, se puede decir que cuenta con recursos limitados en términos de personal médico, un ejemplo, o sala de atenciones, o camas disponibles. Puede darse el caso. La atención tipificada de problemas que no lo tiene, puede ser. Ya usted sabe que luego también te dicen, viene siendo el punto 2, o la parte 2 de la etapa. Identificación de los objetivos del proyecto. Perfecto. ¿Qué es lo que usted busca lograr con la simulación? Ahora bien, el objetivo tiene que ser amplio y usted debe concentrarse en el beneficio principal de la simulación. O sea, ¿qué es lo que usted pretende obtener con esa simulación? Siguiendo con el mismo ejemplo, usted diga, ok, el objetivo
general es reducir los tiempos de espera en la sala de emergencia para mejorar la atención de los pacientes. Puede ser. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios esperados que usted tiene al momento de alcanzar esos objetivos? Mejorar la eficiencia operativa, reducción de costos, mejorar la satisfacción de los clientes. Eso es lo que usted me va a describir ahí, en la identificación de los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son los beneficios esperados? Pero luego te habla de una tercera parte, dentro de la definición, que te dice especificación de los índices de medición. De la efectividad del sistema. Tú tienes que hacer una identificación de métricas. Usted tiene que seleccionarme métricas específicas que se van a usar para medir la efectividad del sistema simulado. Eso es lo que usted me irá poniendo en la simulación. Un ejemplo, se medirá el tiempo promedio de espera, el número de pacientes atendidos por hora, el nivel de satisfacción del cliente. Pero ¿cómo te va a lograr eso? Usted tiene que ponerme, para alcanzar ese objetivo, lo que usted está planteando, ¿qué es lo que usted va a medir para saber si se logra o no se logra? Tiene que decirme qué es lo que usted pretende medir. ¿Cuáles son los métodos de medición? O sea, usted tiene que explicarme a mí cómo usted planea medir ese índice, cómo usted va a saberlo. Si usted me dijo medir el tiempo promedio de espera, ¿okay? ¿Cómo que usted va a medir ese tiempo promedio de espera? ¿Y qué datos usted necesita para eso? Un ejemplo. El tiempo promedio de espera será calculado a partir de los registros de entrada y salida de los pacientes en la sala de emergencia. ¿Ya? Porque hay un registro ahí. Tenemos montando su hora de entrada, su hora de salida, y ahí vamos a tomar los índices para poder lograr lo que se quiere. Pero ¿qué pasa? También ahora tiene que venir por la cuarta parte. O quería junto allá con los objetivos, que los objetivos específicos que se me estaban pasando. ¿Por qué los objetivos específicos? Porque usted, ya a partir del general, usted tiene que identificar objetivos concretos y medibles que usted pueda cumplir en la simulación. O sea, obviamente alineado con el general. Vamos a decir todo así. Estamos hablando del tiempo de espera. Yo digo, reducir el tiempo de espera en un 20% en un periodo de 6 meses. Bien. Ahí tú me estás poniendo, fíjense bien, reducir el tiempo de espera usted me está dando números, en un 20% en un periodo de 6 meses. ¿Qué por ciento? ¿En qué tiempo? Ahora, tiene que justificarlo. ¿Por qué usted ha seleccionado ese objetivo específico? ¿Y cómo se relaciona con el problema general? Reducir el tiempo de espera en un 20% permitirá que al hospital, por ejemplo, aumentar la capacidad de atención. Pero mire por qué. Sin necesidad de incrementar significativamente los recursos. O sea, ¿por qué usted me dijo que era un 20%? ¿Por qué usted dijo que iba a trabajar con ese objetivo? Y ya tiene una quinta parte. Fíjese cómo es lo último. La etapa que te decía prácticamente lo último. Definición del sistema a modelar. Entonces, ¿qué usted tiene ahí? Componentes del sistema, cuáles son las interacciones claves, un diagrama del sistema. Cuando hablamos de componentes del sistema, usted va a describir los componentes principales del sistema que será modelado. Las personas, equipos, procesos. Cualquier otra cosa que usted considere. Por ejemplo, el sistema incluirá el flujo de pacientes, la asignación de medicamentos y enfermeras,
la disponibilidad de la sala de tratamientos, con las interacciones, cómo esos componentes interactúan entre sí. O sea, tiene que mostrarme, o sea, que usted entiende cómo funciona el sistema en vida real. Por ejemplo, los pacientes son asignados a médicos basados en su condición, por ejemplo. O son asignados por su orden de llegada, o por su enfermedad, o por la gravedad de su enfermedad. Porque son esos son los tipos de cosas que usted va a estudiar. Y ya un diagrama del sistema, un diagrama de flujo o esquema visual que representa el sistema que usted va a modelar. Que incluso en la parte 2 te habla de hacer diagrama, pero es más orientado al sistema que usted ya futurístico, ¿verdad? La cosa que usted pretende mejorar ese diagrama. O sea, cuando hablamos de la definición del sistema, fíjense en todo lo que yo les dije que usted tiene que tomar en cuenta. Fíjense bien. Estudio de contexto del problema, identificación de los objetivos, especificación de los índices de medición, especificación de los objetivos específicos, definición del sistema modelar. Y eso yo estoy hablando de la etapa 1. Yo estoy hablando de la etapa 1. Ahora, el día de la presentación, yo no quiero que usted venga a decirme cosas que usted no, ni siquiera tiene anotadas. Usted me va a hablar de lo que usted me va a presentar, lo que está en la diapositiva ahí. Es decir, usted me va a hacer esa primera definición, después no venga a inventar. Que yo estaba pensando. No. Usted me va a traer la primera etapa. Ya luego ahí, ¿verdad? Si usted vio que hace falta algo, que usted lo va a anotar para que la próxima lo mejore. Porque si suele pasar, yo no sé por qué, casi siempre pasa lo mismo. Y yo siempre digo esto y al final sí que pasa lo mismo. El día de la presentación hay mucho que se le olvida. Usted se conecta y lo que me dice lo que usted pretende. Me dice, profe, yo le voy a decir después en la siguiente clase o no me presenta nada. Y al final es un tema de participación. Y luego usted lo ve perdido con las otras entregas, que no sabe si lo que está entregando es correcto o no. La próxima clase se va a tomar prácticamente para eso, para ver qué es lo que usted pretende simular. Cuando yo le diré, sí, se puede, con lo que tú planteas, o no, eso está muy básico, tienes que cambiarme tu simulación. Porque yo siempre le digo, las cosas muy básicas al final no dan buenos resultados, porque te va a arrojar unos resultados muy pobres que ya tú sabes de antemano cuál sería la respuesta. Y como que cuando tú vas a hacer la presentación o el trabajo se te queda muy corto para un trabajo final. Entonces, usted no se puede quedar corto para un trabajo final. Mientras más complejo es la data o mientras más complejo es el sistema que usted pretende simular, tú vas a tener como más opciones donde tú agarrar, tú vas a tener más variables. Por ende, la documentación de tu proyecto final se va a enriquecer más. Tú vas a poder definir más variables, vas a tener más escenarios, que es lo interesante. Entonces, yo siempre les recomiendo, no se vayan por algo muy simple, que quizá usted me lo trae y yo le voy a decir, no, eso es demasiado simple lo que usted me está planteando. O lo que usted pretende medir no hace sentido porque tú sin siquiera simular ya tú sabes la respuesta. Entonces también piensen en esa manera antes de usted seleccionar una simulación. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Prácticamente lo que nosotros vamos a poner es básicamente lo que usted me explicó ahí, ¿verdad? Exactamente. Ok. Eso es prácticamente lo que ustedes van a traer. Y eso sería, para que ustedes tengan una idea, ya ustedes van, obviamente, yo le diré que usted va a mejorar, que no, si está bien, y ya luego usted le da más forma para el proyecto final, porque eso que usted me va a traer a mí la siguiente semana es parte de uno de los puntos de la entrega final de su proyecto. O sea, es decir, que ya comenzamos a trabajar desde la siguiente semana en su proyecto final. Recuerde que la primera clase yo le dije eso, que yo le iba a estar pidiendo cosas.
cada semana. Entonces, eso te va a ir conformando su entrega. Dígame, Dionis. Además, yo tengo una pregunta que, como ya estamos formando Ajá, equipo, el trabajo final será en equipo, ¿verdad? claro, Oh, ok. de 3 personas. Lo que le dije que mañana le voy a enviar un link donde ustedes agregan los nombres de su equipo. Si ustedes son 2, ustedes se agregan 2. Y el que está sin nadie, que no conoce a nadie, si usted vio que no hay un grupo de 2 personas, usted se puede agregar a ese grupo. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que se inscriben, usted puede poner un link, como quien dice, para formar un grupo de WhatsApp para que esa persona se una. Muy importante que esa documentación hay que trabajarla en Drive, pero yo se lo explico luego, cuando vayan a trabajar el trabajo final. ¿Por qué en Drive? Porque ahí yo me doy cuenta quién trabajó, quién no. Tú lo ponen en línea y cada quien va haciendo aporte, va comentando en el trabajo, que se vea que usted trabajó, porque ¿qué es lo que pasa? Yo estoy tratando de que esta materia, porque la mayoría se queman en el examen, yo no sé por qué. En la prueba de por lo menos de simulación hasta el momento, yo creo que nadie me ha sacado, todo el mundo saca de 40, 20, 25, 32. Yo creo que el que ha sacado más fue 32, 33. Yo estoy, ¿qué estoy haciendo? Tratando de que me aprueben el trabajo final, como ya, como un proyecto, que no me estén hablando de exámenes. Pero obviamente hay que trabajar para eso. Y el trabajo tiene que estar a la altura y tiene que haber pruebas de que los que estaban ahí también trabajaron en el proyecto, que se vea que se trabajó. Bien. ¿Tienen alguna duda, comentarios? Este es el momento. Bueno, si no tienen dudas, entonces estaríamos viéndonos en la siguiente clase. Ya tú sabes qué es lo que usted tiene que traer. Muy importante. No me vayan con el cuento de, profe, que dejen, yo le voy a decir, no pudimos hacer la presentación, pero no. Venga como usted va a presentar un proyecto, no venga a adivinar. Dígame, Franken, algo así. Fra Wilkin. Sí, Ah, buenas tardes, Wilkin, maestro. buenas tardes. Profe, una pregunta. Yo entré un poquito tarde. Todos vamos a trabajar los mismos temas y lo vamos a presentar por grupo. El grupo uno se va a definir ahora en el grupo. ¿Quién será el grupo uno que presente la otra semana? ¿Cuántos grupos presentarían la otra semana? Porque yo entiendo No, que todo. no, todos los grupos da tiempo, porque usted lo que va a definir la etapa 1, eso prácticamente usted va a tomar no más de 10 minutos. Ah, ok, entiendo. Si la Ok. mayoría, yo creo que la mayoría daría tiempo para presentar. En caso de que no, bueno, continuaríamos en la siguiente clase, ¿verdad? Con los demás. Pero yo creo que todo el mundo da tiempo, porque la mayoría de veces da tiempo. Quizá uno se toma 15 minutos más de la clase, pueda de que suceda, pero si iniciamos puntual, porque la mayoría no va a durar de 5 a 10 minutos. O sea, usted va a hacer una presentación no más de ahí. Y si somos Ok, como bueno. 30, serían como 10 grupos, creo yo, que serían prácticamente 2 horas. Bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Que usted va a tener que ver la clase otra vez para tomar apuntes. Bueno, claro. Fuera bueno para que usted haga una buena presentación. Usted lo adelante y lo pone en la última parte para que usted vea qué es lo que yo quiero. Ya yo le mencioné lo que usted iba a hacer y también ¿verdad? Le di más o menos ejemplo de que más o menos cómo usted debería presentar. Bien. Entonces, estaríamos viendo en la próxima clase, que terminen de pasar un feliz resto del día. Y, ¿verdad? El video estaría colgado en YouTube, creo que en la noche, si no mañana, temprano, para que tengan tiempo. Así que pasen muy buenas tardes.